Aquí entonces se ubica en el sistema nervioso. ¿Dónde se ubica en el sistema nervioso? ¿En qué parte? Ya, eso es importante porque está en el encéfalo y médula espinal, pero ¿está dónde? Si nosotros hiciéramos un corte, pues transversal sería así, sagital, gracias. Veríamos que el sistema nervioso está lleno de cavidades, como mencionaron ahí. En el encéfalo principalmente hay ventrículos, cavidades, ¿sí? Que al final son 4 ventrículos. Y estos ventrículos se continúan con un canal medular que se llama. Pero el canal medular. Bueno, canal medular o epéndice. No confundir con epidídimo. En otro lado nadie. Bueno, estos ventrículos. En algunos de esta parte. Bueno, estos canales y estos ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve? Primero, función nutricional, nutrición de los tejidos nerviosos. Sí, un efecto mecánico de amortiguación frente a los traumatismos. Especialmente que el sistema nervioso central está totalmente contenido dentro de una armadura de hueso óseo, que es el cráneo y es la columna vertebral. Además tiene funciones inmunitarias. Es rica en glóbulos blancos, por lo tanto también ayuda a la inmunidad del sistema nervioso central. Y también en muchos casos se utiliza como una muestra, para tomar muestras para diagnosticar algunas enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo la meningitis. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo. El líquido peritoneal, ¿dónde se ubica? No, es que no está en el peritoneo, porque ¿qué es el peritoneo? Es una membrana. ¿Y qué función tiene el peritoneo? Ya. Más o menos. Porque en realidad el peritoneo no es una membrana que esté rodeando todos los órganos, sino que es una membrana que recubre la cavidad abdominal. Ya, perfecto. Entonces el líquido peritoneal está en la cavidad abdominal. ¿Para qué sirve el líquido peritoneal? ¿Han presenciado alguna cirugía abdominal? Sí. Cuando se entra en la cavidad abdominal, todos los órganos están brillosos, así como húmedos, todos los órganos entre sí se deslizan con mucha suavidad, ¿cierto? La función del líquido peritoneal es un lubricante, ¿sí? Y la función es principalmente evitar el roce, especialmente entre los órganos que se mueven, que se contraen, como el sistema digestivo, o en el caso de la gestación, para que los órganos se puedan deslizar entre los espacios que van quedando, etc. Entonces es un líquido con una función particular. ¿Y la función quedó como lubricante? Sí, principalmente lubricante. Sí. Líquido pleural. ¿Dónde se ubica el líquido pleural? Es que no está en los pulmones. Claro, si dibujamos los pulmones, tenemos una membrana, porque la pleura, ¿qué es? Una membrana que recubre los pulmones. Ojo, no es que uno quiera ser pesado, así como es que no están los pulmones. No es que uno quiera decir, porque en el fondo ustedes vayan afinando eso, porque después el día que hablen afinadito, oye, habla afinadito, se va a notar. Ya, bien así como riguroso, porque finalmente somos alguien. Le voy a contar algo. Adelante. Una estudiante me decía, pero ¿por qué hay que estudiar tanto? Porque en realidad yo podría aprenderme a reconocer signos, síntomas, para diagnosticar enfermedades y los tratamientos, los exámenes. ¿Por qué tengo que aprender el mecanismo de por qué a nivel celular se produce esto y falla? ¿Para qué tanto, digamos? ¿Para qué tanto detalle? ¿Se han preguntado?
O sea, la anatomía, pero ¿por qué cómo se llama no sé, el cóndilo, el foramen? ¿Para qué tanto en realidad? No sé, no es mucho en realidad, es mucho en realidad, ¿no? Que si uno lo entiende, lo relaciona, lo entiende con todo. Ya, sí, ya, buena respuesta. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entenderlo? ¿Por qué tenemos que conocer a nivel bioquímico? ¿Por qué falla la producción de energía en una intoxicación por cianuro, por ejemplo? Porque yo me conozca el antídoto y reconocer que es por cianuro soluciona el problema, ¿no? Porque somos médicos. Esa es la respuesta acá. Y los médicos, que es un poco lo que hablábamos recién, no sé si los médicos humanos están en esa, pero el ser médico es saber por qué se altera un organismo. No solo porque además me permite tomar decisiones si es que lo que yo aplico no funciona, sino que me permite explicar, educar, que la persona que nunca ha estado en una sala estudiando esto pueda entender lo que pasa con su propio organismo, porque qué peor que ir al médico e irte para la casa con una receta y no tener idea de lo que te... Y pasa. Por eso finalmente sus papás, mamás, tíos, no sé, les van a pedir que acompañen al médico para que me expliquen lo que me dice el médico. ¿Se deberá pasar eso? No. Entonces, cuando se pregunten por qué hay que estudiar, ¿cómo se llama el conducto? ¿Para qué? Porque somos médicos. O sea, nosotros siempre decimos, ¿qué estudió usted? Cuando usted titulado, ¿qué estudió? Bien. ¿Qué eres tú? No, yo no soy veterinario, soy un médico veterinario. Y así, bueno, orgullo. Porque es una de las carreras más difíciles que hay. Yo lamento que a lo mejor acá no esté tan valorada como debiera, pero al final que eso llegue a pasar depende de los que estamos sentados acá ahora, ¿no? ¿Ya? Somos médicos, de verdad. No solo porque el cartón va a decir, es porque somos. ¿Ya? ¿Para qué sirve el líquido pleural? También son líquidos como lubricantes, ¿cierto? El líquido pleural, porque la pleura está formada por dos láminas, una visceral y una parietal, y entre ambas capas, de esta membrana está el líquido pleural. Función lubricante para que los pulmones se expandan y se puedan trabajar adecuadamente. Líquido sinovial. Porque digo que no les vaya, porque les podría parecer mal que uno se hagan así como pero que no les delata decir algo, porque chuta, si digo algo me va a decir con harta confianza, ¿ya? Entonces en realidad está dentro de la cápsula articular, ¿sí? El líquido sinovial es de esos líquidos que uno no sabe que existen hasta que le falta. Porque ahí empiezan a molestar las articulaciones, se empieza a deteriorar el cartílago articular, se inflama, se hinchan las articulaciones y por lo tanto su función es muy clara: lubricación y también nutrición, porque recuerden que el tejido, histología, ¿tú dirás? ¿Cuál es el problema del tejido cartilaginoso? No un problema. ¿Qué características tiene a diferencia de otros tejidos? Que no tiene irrigación. ¿Y cómo se nutre el tejido cartilaginoso? Por difusión. Y en este caso el líquido sinovial aporta en la nutrición del cartílago y mantener un cartílago articular sano. Pericárdico. Líquido pericárdico, ¿dónde está? Es que no está en el corazón. Ya, eso sí. Porque nos obliga a recordar que lo que era el pericardio era la membrana externa del corazón. Porque las otras capas del corazón son miocardio, que es el funcional contráctil, y el endocardio, ¿cierto? ¿Qué función tiene el líquido pericárdico? También evitar el roce, lubricar. Perfecto. ¿Qué pasa si hubiera un aumento de líquido pericárdico? ¿Qué problema podría tener el individuo? Atrofia del músculo cardíaco.
Es que atrofia es como drástica, es como fuerte atrofia. ¿No se puede expandir? Y claro, no tendría espacio para poder dilatarse adecuadamente. Y eso es lo que se llama tamponamiento cardíaco. Que no ocurre solamente por aumento de líquido pericárdico. Muchas veces los traumatismos torácicos, si hay hemorragia dentro de la bolsa pericárdica, la misma hemorragia empieza a comprimir, a constreñir el corazón. Si eso no se regula, el corazón de repente ya... No es que el corazón, como yo creo que era la idea un poco, que se atrofia, como que no puede contraerse. No se muere el corazón. El problema es que como no está expulsando sangre, no hay adecuada perfusión a los tejidos, shock cardiogénico, por ejemplo. Sí, la pericarditis, sí. Sí. Pero si se inflama también con El problema de las inflamaciones, sí, es que el problema de las inflamaciones no solamente que hay un aumento de volumen del tejido inflamado, sino que también hay un aumento de líquido, edematización de los tejidos, que es parte del proceso inflamatorio. Y por lo tanto, obviamente el aumento de líquido pericárdico es producto de pericarditis, que pueden ser infecciosas o de otro tipo. La verdad es que la lista de fluidos podría ser muy larga, por eso colocamos puntos suspensivos, porque por ejemplo dentro del ojo, ¿qué líquidos hay? Humor vítreo, humor acuoso. ¿Por qué hay dos líquidos diferentes? Pero el ojo es uno solo, pues, ¿cómo están los líquidos así mezclados? ¿Cómo? Hay dos cámaras. Sí. Hay una cámara, sí, cámara anterior, cámara posterior, y ahí se separan los dos humores. Sí. Y precisamente la función del humor acuoso y el humor vítreo es el intercambio de nutrientes con la circulación del ojo. ¿Qué pasa cuando aumenta la cantidad de líquido de humor acuoso y vítreo en el ojo? Cuando dice inflama, ¿qué quiere decir? Ya, perfecto. Eso sí, que es otra cosa que siempre nos enseñan los profes. Cuando usted vea algo aumentado de volumen, uno siempre dice, uy, está inflamado. Pero cuando uno ve un aumento de volumen, tiene que decir, hay un aumento de volumen, el cual podría ser inflamatorio, o podría ser una masa tumoral, o podría ser un absceso, una infección. ¿Ya? Siempre que aumentan los linfonódulos, uno tiende a decir, oh, tiene inflamados los linfonódulos. Aumentado de volumen, ¿de acuerdo? Pero lo que usted dijo es correcto. Aumenta de tamaño el globo ocular, y esa enfermedad tiene un nombre, glaucoma. El glaucoma es un aumento de la presión intraocular por aumento de líquido dentro del ojo. Y si ustedes googlean glaucoma, no ahora, precisamente cómo se ve el paciente, que puede ser unilateral o bilateral, un ojo, sí, aumentado de tamaño y además tiende a salir de la órbita. ¿Cómo se llama eso? Podría ser prolapso, pero eso ya, el prolapso ya cuando el ojo está por afuera. Sí, enucleación. Y por lo tanto el tratamiento a realizar es la enucleación, que es sacar el ojo. Es el procedimiento quirúrgico, la enucleación. Pero cuando el ojo se sale un poquito, ¿no? Sí, pero sí, está bien. Pero en una palabra, ¿cómo se debería llamar si el ojo se sale? Invéntenle la palabra, ¿vale? Invéntenle. Ojo salido. ¿Cómo se dice afuera en exo? ¿Y ojo? Ojo. Exoftalmo, eso es. Exoftalmo. Exoftalmo. Ahora, la exoftalmia no es un aumento de tamaño del ojo, sino que es cuando se desplaza hacia afuera de la órbita. Se sabe. ¿Y existe también la endoftalmia?
Seguramente. Pero por ejemplo, individuos altamente deshidratados presentan endoftalmia porque los ojos se hunden. O algunos nacimos con los ojos hundidos. Ojo pequeño, ¿cómo se llama? Inventen el nombre. Pequeño. Microoftalmia. Y en las razas chihuahuas, que son como que tienen exoftalmia, es como brónico, es normal. Es una exoftalmia fisiológica. Que esa raza no sea natural es otra cosa. Los pequineses ya no están, porque antes se hablaba siempre el pequinés, ahora como que lo dejó de lado. Se ve poco. Pero ¿qué precaución hay que tener con esos pacientes? Que cualquier traumatismo craneal, inmediatamente el ojo tiende a protruirse o muchas veces ya hay que enuclear. Ahora decíamos que esta adecuada hidratación, este adecuado porcentaje de agua corporal permitía un adecuado transporte e intercambio de sustancias entre las distintas células, entre los distintos tejidos. Entonces recordemos un poco, solo recordar porque ustedes lo manejan, de qué forma se intercambian sustancias entre el intra y el extracelular. Y ahí aparecen los conceptos de transporte pasivo. Recordando que el transporte pasivo se caracteriza primero porque ocurre a favor de una gradiente de concentración. ¿Tenemos claro ese concepto? ¿Sí? Y por lo tanto, como ocurre de manera muy natural, no requiere del gasto de energía. Ahora, ese transporte muchas veces ocurre de manera simple a través de las membranas o a través de los canales. Porque ¿de qué está hecha una membrana plasmática? Ya ¿cuál es la definición? ¿Recuerdan? Era una bicapa fosfolipídica. El fosfolípido tenía esta forma. ¿Se fijan que eso lo digo en buena? El tono así como, bueno, tenía una parte hidrofóbica, una hidrofílica, así como, no sé para qué lo aprendí, pero así es la cuestión. Pero es muy importante porque resulta que el paso de sustancia a través de la membrana depende mucho de la composición química. Y somos médicos, entonces tenemos que saber esas cosas, porque tú le hablas de estas cosas a cualquier otro y lo dejáis tirado. Tú le hablas a un médico y lo dejáis tirado, de verdad. Así como para todo. Aparte que no sé, igual es entretenido saber estas cosas, ¿no? El problema es que uno tiene que aprenderlas contra el tiempo, forzado, así. Ahí es forzado. O antes de la prueba, la noche antes de la prueba. Había un meme, ese meme que dice, profe, ¿cómo puedo preparar el examen en una noche? El examen final en una noche. Le decía, váyase al Polo Sur. Que allá las noches duran 6 meses. No calienten las materias antes. Pero la membrana plasmática no era solo una bicapa de fosfolípidos. ¿Qué más contenía? Proteínas, ¿cierto? Que algunas eran integrales porque pasaban de un lado a otro y constituían canales. Y otras solamente llegaban a una parte de la membrana, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos el impulso eléctrico de las neuronas, vamos a ver que los canales iónicos son claves para que eso ocurra. Por eso tengo que saber que existen canales de electrolitas. Mira. Bueno. Entonces el transporte pasivo puede ocurrir a través de estos canales, o bien, si son las sustancias de composición lipídica, difunden simplemente. Porque cuando una molécula sale de la célula, ¿cómo se llama ese mecanismo? Exocitosis. Y el otro ya no tiene chiste, endocitosis. Pero estos procesos en general, la molécula iba dentro de una vesícula, que precisamente estaba hecha de lo mismo que la membrana. Por lo tanto, la vesícula se fundía con la membrana y ahí la sustancia salía y esto pasaba a ser nuevamente parte de la membrana.
Pero ¿qué pasa cuando yo tenía que mover moléculas en contra de la gradiente de concentración? Vamos a ver que en la neurona precisamente eso ocurre. Ahí necesito un tipo de transporte que requiere energía porque tengo que ir contra la corriente. ¿Ya? Ahí la principal bomba que actúa es la bomba sodio-potasio. Vamos a ver después más en detalle. Solo recordar entonces que los mecanismos de transporte pueden ser activos, pueden ser pasivos. Y el pasivo facilitado, ¿se acuerdan qué diferencia tenía? Porque aquí hablamos del pasivo simple, ¿no? Es cuando requiere una proteína de transporte, que también se le llama carrier. Entonces, en general, por ejemplo, es como las puertas giratorias, ya no existen eso en los edificios. Ahí, vean, bueno. Entra la molécula al carrier y esto gira y deja la molécula al otro lado y ahí la proteína sale. Si ocurre a favor de una gradiente de concentración, es igual que la escala de la puerta del edificio. Mecánicamente gira y la molécula sale. Si es en contra de una gradiente, va a tener que estar asociada a una bomba de sodio-potasio que haga que esto, más que girar, suelte la molécula. Ahí lo vamos a ver. Y otro tipo de uniones menos comunes que permiten el transporte y la comunicación entre células son las uniones de hendidura, que es lo que se ve en esa imagen. Que aquí en realidad lo que tenemos son canales que comunican el citoplasma de una célula con el citoplasma de otra célula. O sea, es una conexión directa. Aquí no tengo que preocuparme de atravesar membranas. Principalmente, ¿en qué tejidos se da este tipo de unión? En los tejidos contráctiles, músculo liso y corazón principalmente. Porque ahí lo que yo necesito cuando llega el estímulo eléctrico a una célula, necesito que ese mismo estímulo contráctil viaje rápidamente, casi al mismo tiempo, a todas las células. En el caso del corazón es mucho más notorio, se genera el impulso y todo el corazón como que se contrae junto. Bueno, no todo, porque parte que se está relajando, el otro se está contrayendo. Lo vamos a ver después, en el circulatorio. Por lo tanto, hace que las células actúen como sincicios. ¿Se acuerdan de ese concepto? Que es cuando todas las células actúan como una sola gran célula. Precisamente por esta comunicación tan estrecha, todas responden al mismo tiempo. Entonces no reaccionan cada célula actuando, sino que todas trabajan en conjunto. Es un grupo de células con una función sincronizada, los sincicios. Muy comunes en el tejido nervioso y en el tejido muscular contráctil. Ahora, este tipo de transporte, como hemos visto, lo que busca es mandar información de una célula a otra, o sea, por eso dice intercambio local, porque ocurre ahí en el mismo sitio nada más. Pero ¿qué pasa si yo necesito enviar información a mayor distancia? Por ejemplo, desde la corteza cerebral para que se mueva el dedo gordo del pie. Información a mucha distancia. ¿Qué mecanismos existen en ese caso? Aparecen, en primer lugar, mediadores químicos. Que son sustancias químicas que son vertidas al torrente sanguíneo para que genere un efecto en algún lugar del organismo. Acá hablamos de cómo se genera la fiebre. Sí. Ahí tenemos un ejemplo de mediador químico, como el glóbulo blanco al tomar contacto con los microorganismos, mientras está tratando de fagocitarlo, empieza a liberar sus mediadores químicos que van a generar aumento de temperatura en el hipotálamo para generar la fiebre. Hasta hablamos de las interleuquinas. Las interleuquinas son mediadores químicos. La interleuquina 1 es el principal agente pirógeno del organismo, porque genera aumento de temperatura, genera calor, genera fuego, ¿cierto? Fuego. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de mediador químico. Generalmente es el sistema circulatorio el medio de transporte de estas sustancias. En ese mismo sentido tenemos las hormonas. Conocemos muchas hormonas, ¿cierto? ¿Nombre de una? ¿Perdón? No escuché, perdón.
Testosterona, perfecto. Que no escucho, o yo estoy medio sordo. Corticoides, perdón. Estrógeno, progesterona. La tiroides es la glándula. ¿Qué hormonas produce la tiroides? T4, sí, T3, TSH, escuché por ahí, ya. La T4, ¿cuál es el nombre? Porque ese es como el apodo, ¿cierto? ¿Pero cómo se llama? No, la T4 no es la es tiroxina. Ahora, la tiroxina tiene un nombre largo que es tetrayodotiroxina. Y se llama así porque tiene 4 átomos de yodo y otras que tienen 3. La T3 y la T4 son de hecho las que se van a medir para estudiar el funcionamiento de la glándula tiroides. Todas las hormonas que ustedes me comentaron tienen algo en común. Y ahí la pregunta es: ¿cuál es la definición de hormona? Defina hormona. Porque aunque todas tienen funciones diferentes, ¿cierto? Tienen efectos diferentes, se forman en lugares diferentes. ¿Qué tienen en común las hormonas, por las cuales se le denomina hormona? Es que son sustancias químicas que se sintetizan en un tejido, generalmente glandular, pero que su efecto lo generan a distancia en un tejido llamado tejido blanco o tejido diana. Órgano blanco se le llama también. Por lo tanto, también las hormonas son moléculas que transmiten información a distancia. Cuando veamos sistema endocrino, ¿cómo vamos a estudiar las hormonas? ¿En qué glándula se produce? ¿Cómo se transporta? ¿En qué lugar genera su efecto? ¿Qué efectos produce? ¿Cuáles son los estímulos para que se produzca esa hormona? ¿Cuáles son los problemas de que esa hormona no se produzca o se produzca en exceso? Si uno maneja toda esa información sobre una hormona, domina la hormona. Y finalmente, perdón, los neurotransmisores. Su nombre nos indica un poco a dónde están relegados. Solo en el sistema nervioso, y eso es lo que muestra la imagen. Si recordamos el proceso de sinapsis neuronal, aunque la información viene en forma de un impulso eléctrico, la información de una neurona a otra se hace a través de sustancias químicas. También lo vamos a recordar más adelante. Y esas sustancias químicas que son liberadas de la neurona presináptica para estimular a la postsináptica son los neurotransmisores. Es lo que trata de mostrar esa imagen. Ejemplos de neurotransmisores, ¿recuerdan? Acetilcolina. De ahí lo vamos a ver, así que no, eso lo voy a recordar. ¿Algún otro? Ejemplos de neurotransmisores. Calcio. Es liberado por una célula nerviosa. O sea, genera un estímulo nervioso. Me quedé con la duda. No podría decir que no. ¿Algún otro? Siempre se habla de los neurotransmisores, sobre todo cuando hay falencia de funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, en las personas depresivas a veces hay deficiencia de algunos neurotransmisores. Y ahí siempre hablamos de la serotonina, la dopamina. La adrenalina es un importante neurotransmisor también. Por lo tanto, su función solo está relegada a transmitir la información de una neurona a otra. ¿Pero por qué me quedó la duda con el calcio? Porque también neurotransmisores se liberan. Cuando una neurona tiene que estimular a un músculo para que se contraiga, hay liberación de neurotransmisores, que es de una neurona hacia el tejido muscular que es sensible al estímulo nervioso. Entonces estas son formas de llevar información a distancia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se regula la homeostasis? Porque conversábamos la semana pasada con el tema de la temperatura corporal y de la temperatura ambiente. Hace mucho frío, comenzamos a tiritar. Pero ¿cómo sabe el organismo que debe dejar de tiritar?
porque si no dejara de tiritar, empezaría a generar demasiado calor y de una hipotermia pasaría a una hipertermia. ¿Cómo sabe entonces que tiene que dejar de tiritar? Aquí es donde va a aparecer el concepto de retroalimentación. Principalmente la homeostasis está regulada por este subsistema relacional, que era el que tomaba información tanto del medio externo como interno, para generar todos estos mecanismos de regulación y de homeostasis. Principalmente sistema nervioso, sistema endocrino. ¿Qué es lo que los caracteriza? Que son sistemas que responden frente a los estímulos, tanto internos como externos. Ejemplos de estímulos internos: el dolor, hipoglicemia, por nombrar algunos ejemplos nada. Hipotensión, la baja de presión sanguínea, la hipoxia es disminución de oxígeno, disminución de oxígeno, bajas concentraciones de oxígeno en la sangre. Y por lo tanto, al recibir estos estímulos empieza a generar mecanismos, es decir, hay receptores que miden los niveles de oxígeno en la sangre. Detectan la hipoxia y empieza ¿qué mecanismo compensatorio? Aumentar frecuencia cardíaca, aumentar frecuencia respiratoria, para ventilar mejor y para que si entra más oxígeno llegue rápidamente a los tejidos. ¿Con qué fin? Mantener la homeostasis, porque otra constante fisiológica que no es la que se mide regularmente, sino que se mide más en casos de que sea necesario, la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno arterial. Dice oxígeno arterial. ¿Que cómo lo miden? Le colocan en el dedo un oxímetro de pulso, ¿sí? Una lucecita roja, que generalmente la saturación de oxígeno nunca es del 100%. Siempre ronda entre el 95 y 98%. Un rango. Y por lo tanto, cuando la saturación de oxígeno baja de, no recuerdo, pues depende también de la especie, pero de un 80% hablamos de hipoxia. Pero también existen estímulos externos, que a lo mejor son lo que nosotros hemos mencionado más. El frío ambiental, el calor, la falta de oxígeno en un ambiente. La falta de humedad en el medio ambiente también. Entonces todo el organismo empieza a tomar medidas en relación a los estímulos que recibe. ¿Qué entendemos por concepto de retroalimentación o feedback? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han hablado? ¿Sí? En el fondo, ¿cómo el organismo puede saber que tiene que dejar de tiritar si ya la temperatura corporal llegó a los valores normales? Precisamente mediante nueva información. Es decir, la información que me llega en un principio es que hay frío en el medio ambiente. La respuesta, empezar a tiritar. La única manera en que el organismo sepa que debe dejar de tiritar es que hayan receptores que estén midiendo la temperatura corporal. Y cuando esta temperatura corporal llegue a los rangos normales, manda una nueva señal para que el músculo deje de tiritar. Eso es la retroalimentación. Enviar información para generar una acción y estar recibiendo información constantemente. Profe, ¿y ahí está como la acumulación, por decirlo así? Como que va acumulando. ¿En qué sentido, eh? Por ejemplo. De alguna hormona, ejemplo, que no hay un funcionamiento. Por ejemplo, con la cosa en invierno, con la melatonina para el... Melatonina, la de la hora sí, luz, ¿sí? Exacto, por ejemplo, se dice en una guardadita, porque yo entendía si se acumula, entonces ya cuando llega le tengo por ahí en primavera, el temperatura entre la yegua, se dispara para así tener ficha el ciclo. Ya. Es Así que, lo entiendo yo un poquito como la retroalimentación. ya, pero más que acumularse, se produce melatonina, ¿estamos claros? Y no confundirla con la melanina, ¿cierto? Ya, primero, ¿la melatonina se produce dónde? Es una hormona, así que tenemos que aprender dónde se produce la melatonina.
glándula pineal. La famosa glándula pineal. La famosa. Pero se produce precisamente por el estímulo de las horas luz, que ahí como es. El receptor está en el nervio óptico. Y a través de los estímulos luminosos regula la formación de melatonina. Pero en el invierno, más que seguir produciéndose y acumularse, se producen bajas cantidades nomás. Y cuando a medida que aumentan las horas luz, la melatonina empieza a aumentar también su concentración. Entonces, en realidad, la retroalimentación, ¿cómo caería en ese caso? La retroalimentación es niveles o cantidad de horas luz. Es que ahí la retroalimentación no cuadra mucho, a ver, ahora que lo pienso. Sí, pero Sí, la retroalimentación, ¿dónde está? ¿Sí ustedes sí la pillaron antes? A ver. ¿Cómo sería? no, yo estoy haciendo una analogía al feedback o retroalimentación desde el punto de vista comunicacional. Sí va a haber una respuesta, un círculo en que va a volver la información y que luego va a haber una segunda información Que me permite o mantenerla, o mantenerla o volverla o modificar. Es lo que hablamos del ejemplo de las pruebas, lo hablamos acá. ¿Por qué le pregunto? Porque, ejemplo, cuando yo la estudié, porque de verdad que el concepto igual a mí me gustó mucho, entonces como que ese ejemplo de la melatonina de verdad que a mí me sirvió ejemplo de reproducción, que de repente me van a explicar ejemplo de la hormona, ejemplo que sea una selección, dominancia, y era como eso, muchas aumentaban en ciertas temporadas, otras se van guardando, se van acumulando hasta que llega a su pico y sale. Entonces, por eso me confundió con la... Sí, para poder recordar bien la palabra. Emisor, receptor, feedback. Sí, la retroalimentación en el fondo es la información que te llega de vuelta para saber si sigues haciendo lo mismo o debes modificar lo que estabas haciendo. En el caso de los tiritones, sigo tiritando porque todavía no logro la temperatura corporal o ya dejo de tiritar porque ya estoy termorregulado. En el caso de la melatonina, ¿cuál sería la retroalimentación? Horas luz, no hay suficiente horas luz, no se produce, pero cuando las horas luz empiezan a cambiar, se modifica la información porque este circuito, eso sí, funciona todo el año. Lo único que está esperando este circuito de formación de melatonina es que cuando se llegue a ciertas horas de estímulo luminoso, la producción empieza a aumentar. Ahora, ¿sí? Profe, ¿y no se puede generar una alteración de la homeostasis cuando un estímulo es demasiado grande y se satura, por ejemplo, el receptor? Y como que ya no puede ingresar, no sé, eso que le pilla el feedback del cuerpo, eso también sería como una alteración de la homeostasis, porque, por ejemplo, no sé. Sí, por ejemplo. Dame un ejemplo. Por ejemplo. Sí, así como para... Por ejemplo, yo sé que existen ciertos receptores en la piel que al estar en constante estímulo se saturan y ya no pueden seguir mandando el impulso nervioso que indica, por ejemplo, que me duele o que tengo una presión importante. Efectivamente. Y ahí eso también sería como una alteración de la homeostasis, o eso se llamaría de otra manera. Por ejemplo, el que ya nos sintamos la ropa que tenemos puesta responde un poco a lo que tú dices, ¿cierto? En realidad eso podría afectar la homeostasis si existiera el receptor, el cual si ese receptor no recibe más información, no se genera un nuevo mecanismo de respuesta. Pero tenemos tantos receptores que están recibiendo información de manera independiente que en realidad que todo el mecanismo de sensación térmica esté relacionado solo con ese tipo de receptores es poco probable. En general, la gracia de un sistema de retroalimentación es que mis receptores puedan estar constantemente recibiendo nueva información, porque si no recibo nueva información no puedo generar una nueva respuesta o mantener la respuesta que estoy realizando. Entonces, si en términos teóricos tu pregunta es si los receptores de cierto mecanismo no estuvieran aptos para recibir nueva información, si falla la retroalimentación, claro, por supuesto.
Sí, porque la... Ustedes pueden como percibir hasta cierta cantidad de eso que varía el respuesta. En relación a esa curvita que uno ve que hasta cierto punto ya no se genera más respuesta porque ya no percibe más de aquel elemento único Sí. que está generando la respuesta. Sí, lo que pasa es que ahí, lo que vamos a ver después en los sentidos especialmente, existen varios tipos de receptores. Por ejemplo, el ejemplo que tú mencionas son los llamados mecanorreceptores que solo actúan bajo presión mecánica. Pero los otros mecanismos, por ejemplo, que miden los niveles de glucosa o miden la presión sanguínea también es uno mecánico, pero que miden los niveles de oxígeno son quimiorreceptores. Y eso en general no sufre procesos de saturación. No, porque van midiendo constantemente, toman contacto con la molécula y la molécula no es que se quede pegada al receptor, sino que va circulando en este caso. Por lo tanto, en estos casos no tendría por qué ocurrir. Pero si en teoría se saturaran mis receptores de medidores de oxígeno, mi organismo quedaría incapacitado de saber qué pasa con el oxígeno arterial. Y por lo tanto no se desencadenaría el mecanismo adaptativo si es que de repente me meten a una pieza o me tapo la nariz y la boca. O sea, es que vamos a ver a continuación de que toda la retroalimentación se basa en el esquema del arco reflejo, que no lo hemos visto todavía, ¿sí? Pero que lo deben conocer. Receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente y un efecto. Para que la retroalimentación funcione tengo que recibir información para generar una respuesta. Constantemente. Como decía, ¿yo cómo podría saber que tengo que cambiar un efecto si no recibo la información inicial? Así que sí, la respuesta es sí. ¿Se entiende el concepto o nos enredamos mucho? En todo caso, lo vamos a ir, esto que estamos viendo en teoría, cuando empecemos a estudiar los distintos mecanismos, vamos a ir viendo que las estructuras se repiten. Y vamos a ver cuando decimos, por ejemplo, cuando hablamos de la hormona, ¿cuál es el estímulo para que se forme una hormona como la testosterona? O una hormona como la insulina. Es una retroalimentación positiva. ¿Y cuál es el estímulo para que se deje de producir la insulina? Un feedback negativo de inhibición. Es decir, esto va a estar ya, sobre todo en el sistema endocrino, entender cómo funciona el sistema endocrino es entender esto inmediatamente. ¿Qué mecanismos estimulan, qué mecanismos inhiben? Y cuando nosotros conocemos eso, podemos después tomar medidas terapéuticas. Yo quiero lograr estimular algo y yo sé que tal cosa lo produce, yo artificialmente, no es la palabra, pero puede ser. Yo produzco el efecto que yo deseo. Por ejemplo, la adrenalina es una hormona. Sabemos que sobre el corazón tiene un efecto de estimular los latidos cardíacos. Cuando uno ve en las series, en las películas de urgencia que llega alguien con un paro cardíaco, así, ¿qué es lo primero que hace? Adrenalina al corazón, intracardíaco, al tiro. Porque yo conozco el efecto de esa hormona y por lo tanto yo puedo medir y regular a mi gusto. Podría matar a alguien yo con una adrenalina, por ejemplo. Pulp Fiction es más moderno, o ya es vieja esa película. Digamos que es un clásico. Tiempo violento. Por lo tanto, ¿por qué la importancia de conocer entonces cuáles son las sustancias que participan y qué efectos tienen? Que yo puedo manipular eso. Y la farmacología al final es manipular eso. Entonces, lo dije con el ejemplo de las pruebas. Si ahora hiciéramos una prueba, no, que en el fondo hicimos la primera cátedra, ¿sí lo dije? Sí, porque Una de las 6. hay que pagarla. No, pero si ahora hubieran hecho la primera cátedra y hubiera un puro rojo, por ejemplo, no es el caso. Y yo le digo, chicos, pero si yo los veo participar, veo que entienden las materias, ¿por qué les fue mal? Que ustedes se quedan en silencio, no hay retroalimentación. ¿Cómo yo podría tomar una medida para mejorar esos resultados si no sé por qué les fue mal? Porque alguien le va a llamar, puede ser, no estudió, no entendió las preguntas, a lo mejor el profe no está haciendo bien las preguntas, no son claras. Pero si ustedes no me retroalimentan con esa información, yo no podría modificar la siguiente prueba. La retroalimentación al final es eso,
recibir información para saber si lo que estoy haciendo está bien o debo modificar en los efectos, ¿ya? Puede ser positiva o negativa. Ya, antes de entrar a esta, salgamos a recrédito.